tiene tiene una opinión acerca de este tema de diseño metodológico que quiero que esté claro. Miren, los diseños metodológicos, estamos hablando de los tipos de investigación. El texto habla de 3 tipos de clasificación. Inciso A, según el tiempo de ocurrencia de los hechos de registro. Inciso B, según el periodo de la ocurrencia del estudio. E inciso C, según el análisis y alcance de resultados. Esos 3 quiero que comprendan bien eso. El tipo de estudio de investigación, tanto cuantitativo y cualitativo, que estamos hablando de los estudios cuantitativos, perdón, según el tiempo de ocurrencia, o sea, cuánto tiempo ocurre el registro de los hechos y el registro de la información, se denomina retrospectivo y prospectivo. ¿Listo? Retrospectivo se indica porque el estudio es retrospectivo y se registran datos de hechos pasados, mientras los de prospectivo son hechos que registran a medida que ocurre el estudio, eso que quede claro. Aquí indagamos que el tiempo ha sido en este momento, el periodo actual de estudio, todos los hechos que han ocurrido en el pasado se llaman retrospectivos y los que están registrando a medida que ocurre el estudio se llaman prospectivos. ¿Correcto? Según el periodo y la secuencia del estudio, los estudios pueden ser transversales y longitudinales. ¿Sí? Transversal decimos porque hacemos un corte en el tiempo, ¿no? En un determinado momento. Un ejemplo claro de esto es el estudio del censo, que se va a realizar el 16 de noviembre del 2022. Pregunta de examen. Se va a hacer un corte en el tiempo. Hasta ese momento, los partos que se han determinado se consideran en ese momento y entran con la cuantificación del censo. Longitudinal se estudian las variables a lo largo de un periodo. Un ejemplo claro de eso es cómo es el estudio o es hacer el seguimiento de los estudiantes de la carrera de medicina, tanto en primero, segundo, tercer año. Hacemos un seguimiento, eso es un estudio longitudinal. ¿Correcto? Y la última clasificación de los estudios cuantitativos, según el análisis y alcance de resultados. Se dividen en descriptivo, analítico y experimental. Miren, ¿cuál es la diferencia de estos estudios entre los descriptivos y los experimentales? Utilizamos un elemento claro, la manipulación de las variables. Mientras que en un estudio descriptivo aplicamos la observación científica. Observamos al fenómeno de estudio tal como es. No estamos modificando ni la variable dependiente menos la dependiente, independiente o dependiente. Hacemos una correlación de las variables. Mientras que en los estudios experimentables sí hacemos una variación, manipulación de las variables, una intervención. Por eso se llama experimental. Los estudios experimentales y cuasi experimentales. Entonces, vamos a entrar ahora a investigaciones descriptivas, para que quede claro, y en la próxima clase vamos a hablar de las analíticas y las exploratorias. La investigación descriptiva, chicos, también conocida como investigación estadística. Ahora estamos hablando de esto, para que quede claro. Descriptivo, analítico, experimental. Vamos a ver lo descriptivo. La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, describe los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Responde a las preguntas quién, qué, dónde, por qué y cuándo. ¿No? La investigación descriptiva es una descripción de datos, es real, precisa, sistemática. La investigación no puede describir lo que provocó una situación. No podemos explicar lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Solamente estamos describiendo el fenómeno que está pasando. Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una relación causal. No estamos estableciendo una relación causa-efecto en caso de que una variable afecte a la otra.
En los diseños descriptivos es la base y punto de partida para los otros estudios. Está dirigido a determinar cómo está la situación de las variables, la presencia o ausencia de algo, frecuencia o con qué ocurren los hechos. Ejemplo, ¿cuántas personas están trabajando a los distintos niveles de atención? Su distribución por categoría de profesionales, magnitud de la diarrea, cuáles son los hábitos alimenticios de los adolescentes. Esas son las variables o las características o los tipos de estudios cuantitativos descriptivos. ¿Qué cosa investigan los estudios descriptivos? Las características de la población, las diferencias entre grupos, la magnitud del problema, prevalencia, incidencia, proposición, frecuencia, factores asociados al problema a nivel de descripción, condiciones de salud, eventos epidemiológicos, digamos, ¿no? Un brote epidémico que ha aparecido en Santa Cruz del dengue, o la quinta ola con la presencia de casos COVID que están comenzando a incrementarse, la opinión de las personas sobrevivientes, de conocimientos y actitudes. ¿Qué características tienen estos estudios descriptivos? Es un primer nivel de investigación, no hay asignación aleatoria ni una manipulación de variables todavía, se busca observación de los hechos, presenta hechos sobre nosotros, pero no los explica. El diseño no está enfocado en la comprobación de hipótesis, aun cuando se basan en hipótesis. Según las variables por estudiar, pueden ser transversales, longitudinales, prospectivos y retrospectivos. ¿Ya? Muy bien. Diseños descriptivos, ¿qué estudio puede obtenerse? Caracterizar el problema, provee bases para otros estudios descriptivos, sugiere la asociación de variables como punto de partida y para estudios analíticos da bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones. ¿Cuáles son sus factores limitantes? Solo busca describir el fenómeno o situaciones que hemos planteado o una posible relación entre variables. No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas entre las variables. No permite hacer predicciones. Entonces, en una investigación descriptiva se ocupa todo lo que puede contar o estudiado, pero siempre hay restricciones al respecto. Su investigación debe tener impacto en las vidas de la gente que rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la dificultad más frecuente que afecta a los alumnos de un grupo. Así el profesor lector de la investigación puede pensar qué hacer para prevenir la dificultad de aprendizaje. Es como la considerada investigación estadística, y hemos visto eso, ¿no? Y se responde a esas preguntas. Este tipo de estudios podemos hacer desde el punto de vista descriptivo. Transporte en el hogar, socialización en la universidad, alimentación en la universidad, ocio en la universidad, tecnología en la universidad, hábitos de estudio, uso del celular, ejercicio, redes sociales, tomar refrescos, alcohol, comerciante, alcoholismo, cocina de la familia, enfermedades de transmisión sexual, transporte del hogar, alimentación fuera de la universidad, ocio, tecnología fuera de la universidad, dar paseo de la playa, uso de computadora, etcétera, etcétera. Varios temas, ¿no? Entonces, esta actividad, bueno, es esta parte de la tarea, hemos dicho que es de investigación. Por ejemplo, determinar el nivel, el logro de un grupo de alumnos, describir una escuela, determinar el sentido y la opinión de las personas. La mayoría de las investigaciones que estamos haciendo, chicos, en el grupo, está en el contexto de la investigación descriptiva. Recordando que el objeto de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta, chicos, de esta investigación no se limita a la recolección de datos, sino también a la predicción o identificación de relaciones que existen entre dos o más variables, ¿no? Aquí ya sabemos, ¿no? Hemos elegido el estudio, hemos definido el tiempo de investigación, hemos delineado los pasos, hemos detenido experimentos, preparándose al informe final. Bueno, ya hemos visto esta parte. La investigación descriptiva, mire, partimos de una descripción tanto cualitativa como cuantitativa, estudios tipo de encuesta, estudios de interrelaciones, hacemos un estudio de caso, estudios causales comparativos y estudios de correlación. Miren, esta es la parte descriptiva. Voy a darles unos 5 minutos para que se organicen, para que podamos hacer las exposiciones, si me permiten. Voy a dejar de compartir. Ahora sí.